Hola, seas muy bienvenido a esta clase. Te invito a que hablemos con Dios a través de la oración. Así es que te voy a pedir allí donde estás, cierres tus ojitos un momentito, vamos a hablar con Dios. Querido Dios, te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos a poder estar atentos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tú ya sabes lo que es la oración, ¿verdad? Y seguramente lo has hecho y lo haces, y nos da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente en esta clase. Y sabes que sucedió en una ocasión que por allí se escuchó una voz, una pregunta. ¿Qué pasó aquí? La mamá de Toño había salido por un momento y ahora que regresaba se daba cuenta que en el suelo estaba su florero hermoso hecho pedazos y las flores regadas por todos lados. Toño tenía un hermano más pequeño y él se había dado cuenta de lo que había sucedido. Su hermanito estaba jugando y sin querer empujó la mesa donde estaba el florero y este cayó y se rompió. Así es que Toño tuvo que decirle a su mamá lo que había sucedido. ¿Sabes? Toño fue un testigo. Tú también puedes ser un testigo, ¿sabes? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice acerca de ser testigo. Y esto lo podemos leer en el libro de Isaías. Isaías fue un profeta. Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia. Isaías fue un profeta. Recordarás, hemos dicho lo que es un profeta. Es un hombre que hablaba al pueblo, a la gente, lo que Dios quería que ellos supieran. Ellos, hemos dicho también que no tenían una Biblia escrita como la que nosotros podemos tener. Así es que solamente tenían que escuchar al profeta para escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Isaías fue un profeta durante el reinado de 4 reyes. Tuvo un trabajo, un ministerio largo, ¿verdad? Y sabes, Isaías es conocido como el principal, el más grande de los profetas allí en el Antiguo Testamento. Pues allí en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 10, tú lo puedes leer en la pantalla, yo lo voy a leer de mi Biblia, dice, solo la primera parte dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dice allí Dios en el libro de Isaías, vosotros sois mis testigos. ¿Quién es un testigo? ¿Qué hace un testigo? Un testigo es aquel que ve algo o le consta verdaderamente algo que sucedió. Si tú ya eres salvo, tú debes ser un testigo del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Bueno, vino a este mundo, dio su sangre, murió, pero también resucitó. ¿Y para qué lo hizo? Para poder perdonar los pecados de las personas. Tú puedes ser un testigo o debes ser un testigo si ya eres salvo. También dice en Isaías, dice Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es otro nombre para Dios. Y mi siervo que yo escogí. Siervo es una persona que sirve. ¿Sabes? Tú, si ya eres salvo, puedes servir, debes servir a Dios siendo un testigo para otros. Y también puedes servir a otros siendo un testigo de lo que el Señor Jesús ha hecho por ti para perdonar tu pecado. Si tú ya eres salvo de ese pecado, de ese castigo que te separaba de Dios, tú debes de decir a otros lo que el Señor Jesús hizo por ti. Debes decirles que de ellos deben creer que el Señor Jesús dio su sangre y murió, pero que también volvió a vivir. ¿Y para qué lo hizo? Pues para poder perdonar sus pecados. Cuando ellos creen esto, pueden ser limpios de ese pecado y libres de ese castigo que es la separación para siempre de Dios.
Pero si tú todavía no eres salvo, si tú todavía no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, tú necesitas creer en Él, en lo que Él hizo para perdonar tu pecado, y entonces puedes llegar a ser un testigo de Dios para otras personas, y tú les puedes llegar a contar cómo es que tú también pudiste llegar a ser salvo de ese castigo por el pecado. Ahora yo te voy a invitar a que leas conmigo lo que dice Isaías 43, versículo 10. Recuerda, vamos a decir la cita al principio y al final. Y por allí tú puedes ver un niño que está allí, ¿verdad? Saludando así. Y hay unas letras allí alrededor de ese niño. Bueno, entonces vamos, cuando tú pon atención a la primera letra, que es la letra E. Cuando tú encuentres una letra E en el versículo de Isaías, lo que vas a hacer es vamos a girar hacia la derecha. Media vuelta hacia la derecha. Solo vamos a girar. No nos vamos a mover mucho, solo vamos a girar en cada letra E. ¿Estás listo? Bien, pon atención para que veas cuántas letras E hay allí. Empezamos. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43, 10. Muy bien, ahora tenemos una letra O. Tú puedes ver la letra O, cómo salta allí. Bueno, cada vez que tú veas esa letra O, vas a dar un pequeño salto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Listo? Pon atención porque creo que hay muchas O ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así en cada letra O, un pequeño brinco. Empezamos. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43, 10. ¿Cómo lo estás haciendo? Muy bien, de seguro. ¿Qué otra letra tú puedes ver allí, alrededor del niño? La letra I. Y entonces, cada vez que tú encuentres una I, una vocal I, vas a dar un aplauso. Solo uno, un aplauso. ¿Listo? Empezamos. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43, 10. Muy bien, lo estás haciendo. ¿Y cuál es la siguiente letra que tú puedes ver ahí? La letra A, la vocal A. ¿Y qué vas a hacer allí cuando tú encuentres una A? Pues ahora vas a girar hacia la izquierda. Izquierda, ¿listo? Empezamos en cada letra A. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43, 10. Muy bien, vamos por la siguiente letra que está allí, que es la letra T. Y bien, ahora vamos cuando encontramos una letra T, vamos a saltar otra vez, un pequeño brinco, ¿sí? ¿Listo? Dice Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43, 10. Eso fue más fácil, ¿verdad? Porque había poquitas letras T. Y por último tenemos una letra S. Entonces, cuando encontremos una S, vamos a dar un solo aplauso. Un aplauso por S. ¿Listo? Empezamos. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43,
10. Muy bien, lo hiciste muy bien. Seguramente ya te sabes lo que dice Isaías 43:10 en su primera parte, ¿verdad? Si tienes a alguien ahí cerca, puedes dile, llámese Isaías 43:10 y repítele lo que dice allí Isaías 43:10 y además dile lo que hoy aprendiste de ese versículo de la Biblia. Ahora te invito a que escuches este canto que nos habla de un libro hermoso, un libro muy importante. Escúchalo. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. ¿A ti te ha gustado viajar alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que a todos nosotros siempre nos gusta salir de viaje. Nos ilusionamos mucho y creo que ni dormimos una noche anterior por estar listos para el otro día y salir de viaje. Bueno, ¿sabes? Vamos a ver un viaje, pero así como que no muy agradable, acerca de una niña que tuvo que hacer un viaje, pero fuera o separada de sus papás. Ella no estuvo con sus papás. Ella tal vez cuando fue creciendo pues vivía con sus papás, contenta, gozosa. A veces tal vez pudo haber desobedecido como todos los niños, pero siempre estaba con ellos. Tal vez esta niña también llevaba momentos en los que platicaba mucho con su mamá y le gustaba tal vez hacer la comida o hacer algún mandado, algún quehacer junto con su mamá y lo disfrutaba mucho. Pero, ¿sabes? Hubo un momento en el que todo aquello quedó en el recuerdo, en su memoria solamente. ¿Por qué? Porque esta niña fue separada de su familia. Y vamos a ver a esta pequeña que después se le llamaba como una pequeña sirvienta y ella hizo algo. Ella fue una persona que testificó. Vamos a poner atención y quiero que por favor pongas atención y veas en qué momento ella testificó. Esta pequeña fue quitada del hogar, fue separada de sus padres, pero ¿sabes qué? Fue llevada como prisionera. Fue en ese momento muy difícil para ella porque tal vez ella estaba acostumbrada a estar con sus cosas en su casa, por humilde que sea, era suya y tenía sus cositas, tenía sus juguetes, pero ¿sabes qué? Todo eso ni siquiera pudo tomar algo para llevárselo, sino que en ese momento fue llevada bruscamente y esa persona que la capturó la puso en su carro y yo creo que no le pidió de buena manera que se subiera, sino tal vez ásperamente, tal vez hasta la lastimaron, ¿verdad? Al aventarla y que ella pudiera estar en ese carro y la llevaron, podemos decir, esclava. ¿Qué crees que podía estar pensando ella en ese momento? Tal vez, ¿verdad? Lo que estaba dejando, tal vez estaba triste, tal vez estaba preocupada por sus hermanos. No nos dice la Biblia si tenía hermanos, pero sí sabemos que estaba en un hogar y por lo regular esos hogares eran varios hijos, las familias eran grandes. Pues ella pensaba algo bien interesante. Quiero que por favor tú lo leas en la pantalla. ¿Qué dice?
Lo estás leyendo, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es un versículo de una gran promesa. Esta pequeñita, cuando iba siendo esclava, iba triste, pero en su mente podemos pensar, ¿verdad?, que ella iba recordando las promesas de Dios. Y esta promesa de Dios no era nada más cuando ella estaba en su casa, sino era en ese momento tan difícil para ella. Ella sabía que Dios estaba con ella. ¿Sabes? Este hombre que la llevaba presa, se la llevó a un lugar que se llama de Siria. Este lugar fue en donde llevaron a mucha gente, mucho pueblo de Israel, esclavos, los tomaron presos, les quitaron sus casas, les quitaron todas sus pertenencias y los llevaron ante ese rey. Pero, ¿sabes? A esta niña le tocó una casa muy especial, de un personaje muy importante, pero iba como una esclava, como una sirvienta. Y vamos a pensar tantito en este hombre en donde ella llegó. Este hombre nos dice la Biblia que se llama, ¿cómo se llama? Dice Naamán, ¿verdad? Aquí en segundo libro de Reyes, capítulo 5, si tienes tu Biblia lo puedes leer, o si tienes algún lápiz puedes ir anotando las citas y después repasarlas, después leer la historia porque está hermosísima. Pero mientras, si no lo tienes, puedes poner atención en la pantalla y te van a aparecer los versículos. Entonces vamos a usar este versículo. Este versículo 1 del capítulo 5 nos dice así: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Ahora, en este solo versículo hay muchas características de cómo era Naamán. ¿Me puedes decir algunas de ellas? General del rey de Siria, muy bien. Dice que es varón grande, era estimado por el rey, era valeroso en extremo, era una persona valiente, ¿verdad? Tal vez podemos decir, no le daba miedo, nada. ¿Sabes? Este hombre Naamán, que era del ejército, era uno de las personas, pues tal vez lo veían pasar y todos decían, ay, va Naamán, ¿verdad? Y se asombraban porque decían, ay, ese hombre es bien valeroso, es bien fuerte, no le teme a nada, siempre ha traído victoria. Por eso lo tenían en gran estima, porque era un hombre muy valiente. Pero eso no era todo de la vida de Naamán. Naamán tal vez llegaba victorioso de esas victorias, ¿verdad? Y llegaba así con ese ánimo, ese gozo de decir, mira, traje tantos esclavos. Pero, ¿sabes? Cuando él se acercaba a su casa, cuando él estaba a solas con su esposa, se quitaba aquella vestimenta que tenía como hombre de guerra, todos sus escudos, sus protecciones. Y ¿sabes? Dentro de todo eso quedaba un hombre con un detallito que tenía. Este versículo, si tú tienes tu Biblia, le falta dos palabritas, que dice que este hombre valeroso en extremo. Pero, ¿sabes qué? Era leproso. O sea, que por dentro tenía una grande enfermedad. Por dentro se estaba desbaratando, podemos decir. ¿Sabes? La lepra era una enfermedad muy fea. Se empezaba a poner rojiza la piel y poco a poco se levantaba y se caía en cualquier parte de la cara, de las manos, de las piernas, del estómago, de la espalda, en cualquier parte de su cuerpo podía brotarle esa lepra. Y esa lepra, ¿sabes? La niña que estaba o que había llegado como esclava,
se dio cuenta, oyó, vio tal vez cómo se quitaban las cosas y tal vez encontró cierta ropa, ciertas vendas con sangre, inclusive tal vez se pudo haber encontrado hasta pedazos de carne que se le habían caído a Naamán. Y ella se daba cuenta y pensaba esta niña, en mi tierra, en el pueblo de Israel, las personas cuando tienen esta enfermedad son apartadas de toda la gente para que no contaminara. Este hombre, tal vez ella pudo pensar, debe de estar alejado para no contaminar primero a su esposa y después a todos los soldados, a todos los del ejército, inclusive al rey podía contaminarlo. Pero pues ellos, los sirios, no tenían esas costumbres de higiene, de limpieza, era del pueblo de Israel. Esta niña se dio cuenta de esta situación. Tal vez tú también te estés dando cuenta de algunas situaciones que tienes en tu vida. Y lo más importante es que tú puedes confiar en Jesús. Tal vez en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que estás en casa, puedas tener algunas dificultades dentro de tu hogar, con tus hermanos, con tus primos, con tus papás, inclusive contigo, de que te molestes, de que estés irritado, de que ya las cuatro paredes ya las conoces muy bien y te desesperas. Puede haber hasta pleitos con papá y mamá, entre ellos, entre tus hermanos, y esas dificultades te pueden estar ocasionando un estado de ánimo diferente. También puede ser que ahorita que estás con tus clases por medio de internet, tus clases en la televisión, bueno, pues puedas tener algunas dificultades de que no estás entendiendo lo que te están enseñando y por lo tanto no entiendes las tareas que tienes que hacer. Eso también es un grave problema para ti. O tal vez, aunque estás con toda tu familia, te sientes solo porque no tienes a tus amigos. No estás jugando con ellos, no estás platicando, no les estás preguntando. Tal vez hay algún amigo o alguna compañera que siempre te estén ayudando a hacer algo o a entender, o tú los estés ayudando y ahora no tienes cómo explicarles. Tú puedes confiar en el Señor Jesús cuando te sientas así. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? No debes de tener ningún temor. Jesús está a tu lado. Hace ratito vimos el versículo de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Puedes decirlo tú fuertemente? Bien, ya lo leíste, ¿verdad? Ahora, podemos pensar que si tú te encuentras en esa situación, también a veces necesitas platicar con alguien. Platicar tal vez con tus hermanos, con tus papás de esta situación. Cuando te das cuenta de que tal vez entre ellos haya algún problema. ¿Sabes? La niña también se dio cuenta de que había una situación difícil en la casa en donde ella estaba sirviendo. Por eso, podemos pensar que en alguna de esas ocasiones, donde ya habían pasado algunos días, ella podía platicar un poco más con la esposa de Naamán, se le pudo haber acercado y le pudo haber preguntado ¿qué era esa enfermedad que tenía? ¿O por qué tal vez encontraba vendas? ¿O por qué encontraba la ropa así? O tal vez, te digo tal vez porque en la Biblia no lo dice, ¿sí? Entonces tal vez ella pudo haber dicho, ¿qué es lo que está pasando? O la esposa de Naamán pudo haberle dicho, mira pequeña, mi esposo está enfermo, pero no digas nada a nadie. Está prohibido que tú le digas algo a alguien. Y podemos pensar que tal vez se lo prohibió porque si era un general, pues debió de haber
ha habido gente que llegara a su casa a buscar a Naamán, ya sea a recogerlo, a dejarlo o a darle alguna indicación del rey. Esta niña, esta muchacha, tal vez solamente tenía que acatar la orden de ver y callar, ¿verdad? Pero ella dentro de sí hizo algo bien importante. Ella le dijo unas palabras: si solamente fuera a donde está Eliseo, su esposo o el general, tal vez así le pudo haber dicho, puede quedar sano. Tal vez la esposa se asombró, ¿verdad? Decir, ir a donde está Eliseo. ¿Y quién es Eliseo? Esto pudo haber pensado. Pues, ¿sabes? Esta niña, platicando con ella, dijo unas cosas preciosas de la vida de Eliseo, pero no por Eliseo, sino porque Dios había actuado en la vida de Eliseo y Eliseo estaba dispuesto a dejarse llevar por el Señor. ¿Sabes? En una vez, ella le comentó, una vez Eliseo tenían que pasar ese río Jordán y tomó el manto que tenía y golpeó el agua, y el agua se abrió y pasó en seco él y los demás jóvenes que estaban con él. Esta es una historia asombrosa, ¿verdad? Pues la niña se lo contó a la esposa de Naamán. Eso lo puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 14, por si estás anotando. También le contó otra historia. Estaban todos los hombres en una ocasión en una guerra y, ¿sabes? En ese momento, en ese lugar en donde ellos se encontraban, no había agua. Era un lugar desierto, era un lugar donde nunca había existido ni un río. Entonces Eliseo oró a Dios y pidió que en ese lugar hubiese agua para la gente, hubiese agua para los animales. ¿Y sabes qué pasó? El agua brotó y pudieron saciarse y así pudieron seguir la guerra y hasta el día de hoy hay agua en ese lugar. Eso también lo puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 3 y versículo 20. Pero también no fue todo lo que le contó algo asombroso. Después hubo una viuda que tenía hijos, pero su esposo había fallecido y ella había quedado endeudada y los acreedores estaban sobre de ella y la mujer ya estaba angustiada, preocupada y ya no sabía qué hacer. Entonces Eliseo, ¿sabes qué hizo? Eliseo le dijo que tenía que ir y pedirle a todos sus vecinos que tomara prestado una vasija. Las vasijas eran unas cosas así ovaladitas donde ellos tal vez tomaban agua o, dependiendo del tamaño, iban y guardaban el agua. Bueno, pues ella fue con sus hijos a pedir prestado todas las vasijas, todas las que les prestaron, las llevó a su casa y le dijo Eliseo, ¿ya no hay más vasijas? Y ella le dijo, ya no. Pero, ¿sabes? Tal vez hasta este momento podemos decir, ¿y cuál es el milagro, no? Que se las prestaran, pues cualquiera nos presta. Pues no, sino que las enseñaba Eliseo y cuando llegaba la vasija la ponían aparte. Y cuando la ponían aparte, ella seguía atareada recogiendo esas vasijas y presentándoselas a Eliseo. Pero cuando las ponía aparte, ¿sabes? Las vasijas se llenaban de aceite. Y cuando se llenaban de aceite, ahí estaba el milagro. Porque entonces Eliseo le dijo, ahora vende todo ese aceite, paga todas tus deudas y con lo que te quede vas a vivir tú y tus hijos. ¡Qué gran milagro! Le contó la muchacha a la esposa de Naamán. 3 milagros muy importantes que le comentó la muchacha. Por eso le dijo, si solamente fueras a donde está Eliseo, tu esposo sanaría. Con esas cosas que la muchacha recordó
siendo esclava, ¿sabes? La esposa de Naamán entendió que había un profeta de la tierra de donde a ella la habían tomado y que en ese profeta era el único que podía sanar a su esposo Naamán. Pudo haber sido que en otro momento llegó Naamán y ella empezó a platicarle acerca de la muchacha. Y tal vez la imagen que puedas estar viendo o que vas a ver en este momento, puedes observar que la muchacha está atrás, ¿verdad? Atrás de los amos. Ellos platicaban y entonces al platicar la muchacha era como que indiferente para Naamán. Pero ¿sabes? Cuando la esposa le empezó a contar los milagros que había hecho Eliseo, entonces a él le pudo haber atraído esa historia. Y entonces sí, Naamán se acercó a la muchacha y le preguntó, ¿verdad? ¿Qué tal vez dónde estaba el profeta? ¿Qué otra pregunta crees que le haya hecho? ¿Quién era? ¿En qué lugar, verdad? Varias cosas para saber en dónde lo podía encontrar. Entonces la Biblia nos explica que ella le dijo que en ese lugar donde ella había vivido, donde la habían tomado, había un profeta y que ese profeta era el varón de Dios. Y ese varón de Dios podía sanarlo. ¿Sabes? Qué gran noticia para Naamán, qué gran noticia para la esposa, saber que su esposo podía tener esa sanidad. Pero aquí hay algo importante. La muchacha estaba siendo esclava. La muchacha estaba lejos de su familia y en un momento tan difícil, ella testificó, ¿verdad? Ella testificó, habló del Dios al que ella creía. Tú también puedes confiar en Jesús en cualquier situación en la que te encuentres. Si te encuentras en dificultades, en tu casa, con tus vecinos, con tus hermanos, o no entiendes tu tarea, te cuesta trabajo estar estudiando, o te sientes solo, te sientes separado de tus amigos, de tus conocidos, de tus maestros. De esta manera que tú te sientas, ¿sabes? No debes de temer, no debes de temer porque Jesús está a tu lado. No hay persona más importante en nuestra vida que la persona del Señor Jesús. Él está a tu lado. Recuerda que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se tenía que ir y pues iba a dejar a sus discípulos, los iba a dejar solos, pero ¿sabes? Él no quería que sus discípulos se quedaran solos. Entonces les dijo este versículo que está en Juan y vamos a leerlo, Juan 14, 16. Puedes leerlo conmigo. Y yo rogaré, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Verdad? Qué hermoso es que el Señor Jesús le haya pedido al Padre que enviara un consolador, una persona que los acompañara y su función principal era consolar. Por eso se le llama consolador. Ahora, si tú ya eres hijo de Dios, tienes la persona del Espíritu Santo que te puede ayudar en cualquiera que sea tu situación. Si estás en dificultad, si tienes falta de conocimiento, si te sientes solo, el Espíritu Santo de Dios está contigo. Y de esa manera, como el Espíritu te acompaña a ti, también acompañó a la niña cuando estaba en la casa de Naamán siendo esclava. Y con el poder que el Espíritu le dio, ella testificó. Y al testificar, compartió con Naamán y con su esposa la bondad que Dios podía hacer a través del personaje Eliseo. Entonces este general habló con su rey y le dijo, ¿sabes? Tengo que ir a este lugar de Israel a buscar a una persona que me puede
curar. No nos dice la Biblia si hasta ese momento Naamán le reveló al rey su enfermedad, no lo dice. Pero si ya lo sabía el rey, pues en este momento él encontró se enteró de que alguien lo podría curar. Entonces, como él, acuérdate que era de gran estima, le tenía mucho aprecio al rey porque era un hombre valeroso, era un hombre fuerte, era un hombre firme en lo que hacía, le dio cartas para el rey de Israel y también le dio presentes. Los presentes eran animales que llevaban una carga muy especial, vestidos, joyas, vasijas, cosas de oro. Bueno, todos esos presentes se los dio a Naamán para que fuese con el rey de Israel y de esa manera pudiera ser sano. Entonces, Naamán se apresuró. Yo me imagino que se apresuró porque cuando te dicen una noticia de que te vas a curar, pues yo creo que le corres, ¿verdad? Y Naamán se fue con su ejército a buscar a este profeta, el profeta Eliseo. Este profeta, cuando llegó Naamán, tocó a su puerta y, ¿sabes? El profeta Eliseo no salió, mandó a su criado y le dio una orden, le dijo: mi señor dice que te vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y a la 7ª vez tu piel se va a hacer como la piel de un bebé. ¿Tú has visto la piel de un bebé? Sí, ¿verdad? Suavecita, bonita. Dice, así va a ser tu piel. Entonces, Naamán, pues, se molestó porque él era el general. Él pensaba, ¿verdad? Yo creo que todo el camino fue pensando, voy a llegar y Eliseo me va a hacer caravana y Eliseo me va a curar. Y pensaba que todo le iba a dar Eliseo y que iba a ser curado. Jamás pensó que no lo iba a recibir así en persona y que le iba a mandar un criado, nunca. Pero cuando eso pasó, sí se molestó él. Y en la Biblia dice que ya se regresaba muy molesto, pero ¿sabes? Sus criados le dijeron, si el rey te dijese algo, no lo harías, cuanto más si es un profeta de Dios que te dice que hagas algo para que te cures, ¿no lo harías? Entonces ya él como que lo pensó, como que reaccionó, ¿verdad? Tal vez su coraje lo dejó ahí abajito, ¿verdad? Lo guardó y se fue un poquito, podemos pensar, molesto, al río Jordán. El río Jordán era un río, podemos decir, que no era agua limpia, así transparente. Era chocolatosa, podemos decir. Y ese río era entonces algo que a él pues no le gustaba. Él tenía, donde vivía, había unos ríos caudalosos, unos ríos de agua pura, unos ríos tal vez hasta para curar enfermedades. Pero la orden de Eliseo era que se zambulliera 7 veces. Y este hombre obedeció, lo hizo, se zambulló 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tal vez veía su piel y decía, esto no funciona, pero le faltaba la 7ª. Y a la 7ª vez que se metió, al salir de esa agua, ¿cómo crees que estaba su piel? Sí, su piel estaba como la de un bebé, curada, limpia, suavecita. Y en ese momento glorificó a Dios, porque había recibido sanidad. Cuando él recibió sanidad, entonces este hombre pudo entender que había vivido muchos años con esta enfermedad, triste, enojado y sobre todo se escondía de las personas, escondía su enfermedad de las personas. Tal vez tú también pueda ser que te estés escondiendo de los demás.
Y puede ser que escondas algunas cosas que has tomado, puede ser que escondas tus pensamientos, puede ser que cuando hagas algo que sabes que a mamá no le gusta, lo hagas a las escondidillas, que no te vean. Y ¿sabes? Todas esas cosas tienen un nombre en la palabra de Dios. Es pecado. El pecado son las cosas que te separan de Dios. Las puedes pensar únicamente, las puedes decir o las puedes hacer. Y esas cosas te separan de Dios. Desde que tú naciste, traes el pecado. Y no es algo que alguien te enseñe. Tú ya lo traes. Todos lo traemos y de esa manera, ¿sabes? Hay algo que nos hace escondernos de las personas cuando hacemos algo malo. A veces podemos pensar que podemos escondernos aún de Dios, pero hay un salmo bien hermoso en donde nos está hablando David, precisamente el rey David, y nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este versículo tan fuerte, tan hermoso, lo puedes buscar o anótalo en Salmo 139, versículos 7 y 8. Y ahí dice esto que acabamos de leer. Pero ¿sabes en qué lugar te puedes esconder de Dios? Según este versículo. En ninguno, ¿verdad? En ningún lado te puedes esconder. Donde tú creas que hay la total oscuridad, allí está Dios. ¿Sabes? Algo importante es que Dios conoce tu condición. Y Dios, como te conoce, Él te ama. Él quiere que goces algo diferente que quiere darte y que Él lo tiene. Y para que te lo pudiera dar, envió a su Hijo Jesucristo a nacer como un bebé a este mundo. Creció, fue obediente, hizo muchos milagros, escogió a 12 discípulos y ¿sabes algo grandioso? Es que llegó hasta la misma cruz para que tus pecados y mis pecados fuesen perdonados, para que en esa cruz fueran clavados todos tus pecados. Y al morir y al ser sepultado, durante 3 días estuvo en la tumba. Al tercer día Dios le levantó de entre los muertos para victoria de la muerte. Y sabes, algo grande es que ahora, por la obra de Cristo, tú puedes tener tus pecados perdonados. Allí, en esa obra de Cristo, allí estuvo Dios. Allí está Dios. Por eso, de ningún lado nos podemos esconder, porque Dios está en todo lugar. La obra de Cristo es para ti. Tal vez te sientas temeroso, tal vez te sientas tímido, tal vez te sientas arrepentido de las cosas que has pensado, que has dicho o tal vez que las has hecho. ¿Sabes? El pecado te separa de Dios, recuérdalo. Solamente la obra de Cristo puede acercarte a Dios. No hay nada que puedas hacer para acercarte a Él, pero no tengas temor. Jesús está a tu lado y porque Él está a tu lado, tú puedes ahora clamarle. Puedes clamarle como dice este versículo en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Él significa llamarle, significa hablarle. ¿Y sabes qué? Dios te va a responder, pero le vas a clamar confesando tus pecados que has hecho,
confesando aquellas cosas malas que te han separado de Él y que ahora ya no quieres estar separado. Por medio de Cristo puedes acercarte y por medio de recibir a Jesús en tu corazón, pedirle perdón por todo lo que has hecho, ¿sabes? Ahora puedes acercarte y puedes conocer las grandes cosas que Dios tiene para ti y puedes, sobre todo, tener la presencia de Dios. Y jamás, jamás vas a estar solo. Siempre va a estar Jesús a tu lado. También Naamán, cuando fue curado, se sintió gozoso, se sintió feliz porque tantos años había estado enfermo que, ¿sabes? En un momento se olvidó de todo ese dolor, de esa picazón, de esa molestia, de esa irritación que tenía en su piel, en todo su cuerpo. Por eso él, después de haber recibido esta sanidad, regresó a la casa de Naamán a llevarle los presentes. Él fue agradecido. Él quería mostrar su agradecimiento por haber sido sanado. Tal vez tú, como pequeño, también cada día necesites acercarte a Dios, necesites agradecerle lo que Él te ha dado. Y aunque pueda ser que aún en algunas circunstancias puedas tener temor, debes de recordar que no debes de tener temor porque Jesús está a tu lado. ¿Sabes? Puedes hacer en esta semana una pequeña actividad. Esta actividad, si tienes unos círculos, puedes cortarlos y de un lado puedes hacer la carita feliz y del otro lado puedes poner los días de la semana, dejando un espacio en cada día. ¿Para qué? Para hacer esta actividad. Esta actividad que te estoy poniendo y que te quiero pedir que la puedas hacer es recordando Josué 1:9. ¿En qué momento de tu vida o de tu día, de lunes, por ejemplo, Jehová o Dios te está diciendo que te esfuerces? ¿O en qué momento necesitaste pedirle a Dios que te ayudara a ser valiente? Cualquiera de esas dos cosas tú puedes anotar. Dios me ayudó en, o le pedí a Dios que me ayudara a el lunes. Luego el martes, el miércoles, así, todos los días de la semana. ¿Para qué? Para que veas que realmente Dios siempre está a tu lado y no debes de tener ningún temor. Y ese temor que te pudieses tener en este momento, puedes orar a Dios también como hijo de Dios y decirle este versículo que Él tiene, que es un versículo de promesa para ti, que Él va a estar contigo. Por lo tanto, tú quieres que te dé el valor para quitar las dificultades, para enfrentar los problemas, para enfrentar cualquier situación en la que estás. Por eso Dios está a tu lado. Jesús está a tu lado y no debes de tener temor. ¿Escuchaste que Naamán llevaba regalos o presentes para Eliseo? Pues en la lección de hoy ya no escuchamos eso, pero, ¿sabes? Él no recibió esos presentes porque él daba toda la gloria a Dios. Lo que él había hecho era solamente porque Dios así lo permitía. Pero seguramente si a ti te hubieran ofrecido esos presentes, ¿tú qué hubieras hecho? Probablemente los hubieras aceptado, ¿verdad? Porque seguro que a ti te gustan los regalos. A todos nos gustan los regalos. Pues mira, yo acá tengo un regalo. Te lo voy a mostrar. ¿Lo has visto? Puedes estar pensando, ay, es un regalo muy pequeño. A mí me gustan los regalos grandes. Bueno, parece un regalo pequeño, pero ¿sabes? Este es el mejor y más grande regalo que Dios tiene para ti. ¿Y cuál es ese regalo? En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos ese regalo. Y hay un versículo en Juan 3:16 que dice,
así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pudiste darte cuenta cuál es ese regalo que Dios tiene para ti allí? Así es, si dijiste a su Hijo, es decir, al Señor Jesús, tienes mucha razón, ¿sabes? Dios dio a su único Hijo, el Señor Jesús. Lo dio para que su sangre fuera derramada y para que Él muriera en la cruz. Ya escuchaste en la lección, ¿recuerdas? Pero el Señor Jesús no quedó muerto, no quedó en la cruz. Él ni en la tumba, Él volvió a vivir, resucitó. ¿Para qué? Si tú crees en Él, puedas tener tus pecados perdonados. ¿Sabes? Ese es un gran regalo, el mejor regalo que tú puedes tener. Pero a lo mejor tú me podrás decir, a lo mejor tú me puedes decir, pero yo ya tengo ese regalo, porque yo ya acepté o recibí a Jesús como mi Salvador. Si tú ya tienes este regalo, qué felicidad, qué bueno que ya tienes este regalo. Y sabes, cuando tú tienes este regalo que Dios te da, que es su Hijo, la salvación por medio de su Hijo, también tienes a Dios que viene a vivir dentro de ti a través de su Espíritu. El Espíritu Santo, quien también es Dios. Él viene a vivir en ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él te va a ayudar. Hay cambios en tu vida que necesitas tener. Así es que Él viene a vivir en ti. El Espíritu Santo, ¿sabes? Es Dios también. Y escucha lo que dice la palabra de Dios acerca de esto en Efesios. En la carta de Efesios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a vivir en ti cuando tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador. Y probablemente te preguntarás, pero ¿cómo se metió dentro de mí? Pues bueno, ¿sabes? El Espíritu es invisible. Es decir, que tú no lo puedes ver. Es como el viento. Tú sabes que hay viento cuando sales, ¿verdad? O estás afuera de la casa y te sientes el viento en la cara o menea tu cabello. Pues así el Espíritu Santo viene a vivir en ti y te va a ayudar a cambiar las cosas que deben de cambiar en tu vida. Por ejemplo, si te gustaba desobedecer, bueno, eso ya no tiene que suceder más. O si te peleabas con tus hermanos, no debes de seguir peleando, debes llevarte bien con ellos. O si te gustaba decir mentiras, ya no vas a decir más mentiras. El Espíritu Santo te va a ayudar. Y de esa manera tú te das cuenta y otros se dan cuenta que el Espíritu está en ti y está produciendo esos cambios que son necesarios. ¿Sabes? Cuando tú ya recibiste ese regalo de salvación que es a través del Señor Jesús, tú puedes estar seguro que Dios te ha perdonado. Ha perdonado todos tus pecados. Hasta aquellos que tú pudieras pensar son pecados muy, muy feos. ¿Sabes? En la Biblia, en la palabra de Dios, leemos acerca de esto. Escucha lo que dice en el libro de los Salmos. Dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, que Dios se olvida de tu pecado, de ese pecado que tú puedes pensar, es que ese es un pecado, esos pecados que yo hacía eran muy feos. Dios los aleja para no tenerlos más presentes. Tú puedes creer esto porque esto es verdad y es lo que Dios hace cuando Él ya te ha perdonado. Y entonces tú puedes decir:
Dios me hizo su hijo. Cuando tú has creído en el Señor Jesús, tú eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre celestial. Ahora tienes un Padre celestial. Además, qué hermoso es poder tener un Padre. Y tú puedes tener confianza y acercarte a Él y hablarle de lo que tú quieras, de lo que tú necesites o de lo que tú quieras agradecerle o platicarle, ya sea que estés contento o estés triste o preocupado. Tú puedes venir ante Él y platicarle lo que tú estás sintiendo. Mira lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto quiere decir que puedes acercarte con confianza a Dios, que ahora es tu Padre celestial y que te va a escuchar. Puedes creerlo con certeza, pero probablemente, aunque tú ya eres un hijo de Dios, tú has vuelto a hacer algo que a Él no le agrada. Sí, es pecado, ¿verdad? Aunque ya eres un hijo de Dios, tú lo sigues siendo, no dejas de ser hijo de Dios, pero sabes, si hay algo que tienes que hacer, si has vuelto a hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es eso que tienes que hacer? Tienes que confesar. Mira, en la Biblia, Dios te dice en la carta de primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir confesar? Confesar quiere decir que debes reconocer que has hecho algo mal, estar de acuerdo con Dios que lo que hiciste está mal y debes decírselo a Dios. Tan pronto como cometas ese pecado, díselo a Dios, no esperes a que pasen los días, porque cuando tú te confiesas debes decirle a Dios aquello que has hecho y entonces si tú dejas pasar los días vas a olvidar. Y es importante que lo confieses, que le digas a Dios tal lo que has hecho. Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Y pídele que te ayude a no volverlo a hacer más. Dios promete que cuando tú confiesas, Él te va a perdonar y te va a limpiar y te va a quitar el deseo de seguir haciendo eso que a Dios no le agrada. ¿Sabes? Cuando tú eres un hijo de Dios, puedes estar seguro que Dios siempre te protegerá. Siempre va a estar cuidando de ti. Y Dios lo dice, claro, lo dice en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esto también en la carta a los Hebreos dice así, escucha: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Tú puedes estar seguro que el Señor va a estar siempre contigo, no te va a dejar. Aunque tú no lo ves, puedes creer que Él va a estar siempre contigo, cuidándote y ayudándote. Es una promesa para ti y puedes sentirte seguro y puedes estar agradecido y no tienes que sentir temor porque el Señor está contigo. Y cuando tienes todo este regalo que no nada más es uno solo, sino que es como muchos regalos en uno, también puedes contar a otros acerca del Señor Jesús. Puedes ser un testigo. ¿Recuerdas que veíamos esa palabra al principio? Puedes ser un testigo para que otros puedan conocer lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Porque cuando te dan un regalo, ¿qué haces con ese regalo? ¿Lo escondes para que nadie lo vea? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que vas y lo enseñas para que otros puedan ver tu regalo. Más si es un regalo que te ha encantado, tú vas y se los muestras. Pues de la misma manera tú puedes compartir con otros este regalo que Dios te ha hecho si tú ya eres salvo, si tú ya eres un hijo de Dios, porque Dios desea que tú puedas compartirlo. El Señor Jesús nos da estas palabras en el Evangelio de Mateo. Mateo está en el
Nuevo Testamento. Y allí dice, mira, escucha lo que dice Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere que compartas ese regalo con otros, que otros puedan también tener ese regalo que Dios te ha dado, ese regalo de Dios para ti. Así es que ahora te invito a que escuches el canto, ese canto que nos habla del libro maravilloso que es la Biblia. Si quieres cantarlo, puedes cantarlo también. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Qué libro maravilloso es la Biblia. Y hemos estado aprendiendo acerca de la Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdas que estamos explorando la Biblia y ya aprendimos acerca de la primera parte del Antiguo Testamento y cómo se compone, ¿verdad? Esa parte, y también del Nuevo Testamento. Pues, ¿sabes? En esta ocasión vamos a ver algo más acerca de la Biblia. Vamos a aprender algo más. Y vamos a pensar primeramente o a saber que la palabra Biblia viene de la lengua griega. Biblios es la palabra, y biblios significa o quiere decir libro. La Biblia es un libro, sí, es el libro de Dios. Pero también vamos a aprender algunos números de la Biblia. Números que encontramos en la Biblia, sí, pero algunos números que están relacionados con la Biblia. Y, ¿sabes? El primer número que vamos a ver es los años en que este libro se demoró para ser escrito. ¿Sabes cuántos años fueron? Más o menos 1600 años. Imagínate cuántos años para escribir todos los libros de la Biblia. Y estos libros están escritos principalmente en los idiomas de los que los escribieron, es decir, de sus autores, en el idioma griego y en hebreo. Dos idiomas principales, ¿verdad? ¿Cuántos números llevamos allí? Bueno, también para escribir este libro que es la Biblia, Dios usó a unas 40 personas diferentes. La Biblia tiene más de algunos 40 autores. Dios es el autor, pero usó a estos hombres para escribir la Biblia, estos libros. Y algunos de estos hombres tenían alguna profesión o eran estudiosos, ¿verdad? Por ahí podemos encontrar algunos que fueron profetas, otros fueron pastores, hubo reyes y príncipes, un médico también escribió, agricultores, pero también hubo pescadores, poetas, abogados, filósofos, y hasta un cobrador de impuestos es autor de uno de los libros de la Biblia. ¿Cuántas personas, verdad?
Qué interesante es conocer todos estos datos. Otro dato que hoy vamos a conocer es que la Biblia fue el primer libro que se imprimió en el año 1535. Fue el primer libro que Dios permitió que se escribiera. Era muy importante que fuera escrita la Biblia. Un dato más es que en la Biblia encontramos 1189 capítulos. Capítulos son aquellos números grandotes que tú puedes, si tú tienes una Biblia, tú puedes explorarla y conocer qué son esos números grandes. Esos son capítulos, 1189. Y 929 de esos capítulos están en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento, porque es más pequeño, ¿verdad? ¿Sabes? El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. ¿Tú lo sabías? Te invito a que anotes ese dato y si tienes una Biblia, vayas y consultes tu Biblia. Ese es el capítulo más largo. ¿Cuál será entonces el capítulo más corto? También está en el libro de los Salmos. ¿Y sabes cuál es? El capítulo 117. ¿Sería fácil aprenderte el capítulo 117? Yo creo que sí, pero ¿qué tal si empiezas a aprenderte el 119? Sí puedes, yo sé que sí puedes. Pero también podemos encontrar en la Biblia el versículo más largo. El versículo es el de los números pequeños y ese está en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. Esther 8:9 es el versículo más largo de la Biblia, es el que tiene más palabras. Puedes buscarlo, búscalo. Más adelante puedes buscarlo y ver qué tan largo es. ¿Y cuál será el versículo más corto de la Biblia? Ese está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Juan 11:35. ¿Cuántas palabras tendrá Juan 11:35? ¿Por qué es el más corto? Te invito a que lo busques y veas por qué es el más corto. Bueno, ¿sabes? Estos fueron algunos números de la Biblia. Hoy exploramos nuestra Biblia conociendo algunos números de la Biblia. Qué buenísimo es saber tantas cosas de la Biblia, ¿verdad? Qué bueno que has estado con nosotros, acompañándonos en esta ocasión y allí tú vas a encontrar una hoja para que tú puedas trabajar. Puedes pedir ayuda para imprimir esa hoja. Tú vas a encontrar por allí vas a descifrar el día de hoy unas claves y tú puedes bajar esta hoja y hacerlo allí y también puedes iluminar nuestro dibujo de la historia de hoy. Y nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros acompañándonos. Así es que te invitamos a que nos digamos adiós, que nos despidamos con una oración agradeciéndole a Dios. Así es que te voy a invitar que allí cierres tus ojitos un momentito y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por abrir hoy tu palabra y por aprender tantas cosas hermosas que tienes para nosotros. Ayúdanos a recordarlas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y nos vemos, te esperamos la próxima clase. Nos dio mucho gusto que estuviste hoy con nosotros. Adiós, hasta luego.